El silencio del desierto se rompió con un grito desgarrador. Era el grito de una mujer que sabía que moriría esa noche. Las llamas devoraban los jacales de adobe mientras las sombras se movían entre el humo, como fantasmas sedientos de sangre. No había escapatoria. Los apaches habían llegado, y cuando los apaches llegaban, nadie sobrevivía para contarlo. Pero esa noche, en ese rincón olvidado de Chihuahua, estaba también Pancho Villa, y lo que sucedió después cambiaría su destino para siempre. Corría el año 1908, cuando México ardía en silencio bajo la dictadura de Porfirio Díaz. En los pueblos del norte, la gente vivía con el corazón en la garganta, no solo por la injusticia de los hacendados, sino por algo mucho más primitivo, mucho más antiguo: los apaches, guerreros que durante siglos habían resistido a españoles, mexicanos y estadounidenses. Hombres y mujeres que conocían el desierto como las venas de su propio cuerpo, que podían aparecer de la nada y desaparecer como el viento. Para los campesinos de Chihuahua, los apaches eran la muerte misma vestida de cuero y plumas. Doroteo Arango, quien más tarde sería conocido como Pancho Villa, ya era un hombre marcado por la violencia. Con apenas 23 años había matado a un hacendado que intentó violar a su hermana. Desde entonces vivía huyendo, robando ganado, sobreviviendo en las montañas. Pero esa noche de octubre, cuando llegó al pequeño pueblo de Namiquipa buscando refugio, se encontró con algo que ni siquiera él había imaginado. El pueblo estaba en llamas. Las mujeres corrían con sus hijos en brazos. Los hombres disparaban rifles viejos que apenas funcionaban. Y entre el caos, los apaches se movían con una precisión mortal. No eran muchos, quizás 15 o 20 guerreros, pero eran suficientes. Suficientes para sembrar el terror. Suficientes para que la sangre corriera por las calles de tierra. Villa vio a una mujer joven, no tendría más de 20 años, correr hacia él con un bebé envuelto en un rebozo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y terror. «Ayúdenos, por favor», gritaba. «Se están llevando a nuestras hijas». Detrás de ella, un apache montado en un caballo pintado de guerra galopaba con su lanza en alto. La punta de obsidiana brillaba con la luz de las llamas. El guerrero llevaba el rostro pintado de negro y rojo, los colores de la muerte. Villa no lo pensó. Sacó su pistola, una Colt 45 que había robado semanas atrás, y disparó. El estruendo resonó en la noche. La bala atravesó el pecho del apache, quien cayó de su caballo, levantando una nube de polvo. Pero ese disparo fue como despertar a un demonio dormido. Los demás apaches escucharon el tiro y voltearon hacia Villa. En sus ojos no había miedo. Había algo peor. Había el fuego de la venganza. Había la certeza de que este hombre, este mexicano que acababa de matar a uno de los suyos, pagaría con su vida. Y no sería una muerte rápida. Los apaches no perdonaban. Los apaches no olvidaban. El líder apache, un hombre alto de piel curtida por el sol del desierto, con cicatrices que contaban historias de 100 batallas, se bajó de su caballo. Llevaba un tocado de plumas de águila, y en su pecho colgaban collares hechos de garras de oso. Sus ojos negros se clavaron en Villa como 2 puñales. Gritó algo en su lengua, un grito gutural que hizo que la sangre de todos los presentes se congelara. Era un reto, una declaración de guerra. Los hombres del pueblo miraron a Villa con una mezcla de gratitud y terror. Acababa de salvar a esa mujer y su bebé, pero también había condenado al pueblo entero. Los apaches no se irían hasta cobrar venganza. Y Villa lo sabía. «¿Quién diablos eres tú?», le preguntó un viejo con un rifle en las manos temblorosas. «Acabas de firmar nuestra sentencia de muerte». Villa escupió en el suelo y recargó su pistola. «Soy Doroteo Arango, y si estos salvajes quieren pelea, pelea tendrán». Pero en el fondo, Villa sabía la verdad. Los apaches eran guerreros legendarios, hombres que habían hecho retroceder ejércitos enteros, hombres que conocían cada roca, cada cueva, cada trampa del desierto. Él solo era un bandido con buena puntería.
¿Cómo podría sobrevivir a lo que venía? La mujer que había salvado se acercó a él, todavía abrazando a su bebé. Se llamaba Soledad y sus ojos verdes brillaban con lágrimas. «Gracias», susurró. «Gracias por salvar a mi hijo. Pero ahora todos vamos a morir por tu culpa». Villa sintió una punzada en el pecho. No era miedo por él mismo, era algo diferente. Miedo por esta mujer, por su bebé, por todos los inocentes que estaban atrapados en esta pesadilla. Se dio cuenta de que por primera vez en su vida no estaba solo luchando por sobrevivir. Estaba luchando por algo más grande. Los apaches se reagruparon en las afueras del pueblo. Villa podía verlos en la oscuridad, sus siluetas recortadas contra las llamas. Estaban planeando algo. Y cuando los apaches planeaban, la muerte era segura. El viejo del rifle se acercó. «Tenemos que huir, ahora, antes de que sea demasiado tarde». «No hay tiempo», respondió Villa estudiando la situación. «Nos alcanzarían en minutos. Conocen este terreno mejor que nosotros. Si corremos, nos cazarán como conejos». «Entonces, ¿qué propones?», preguntó otro hombre, su voz quebrándose por el pánico. Villa miró alrededor. El pueblo tenía tal vez 30 casas de adobe, una pequeña iglesia y un pozo en el centro. No había mucho con qué defenderse, pero había algo. Había determinación. Había gente dispuesta a luchar por sus vidas. «Vamos a darles guerra», dijo Villa, y por primera vez en esa noche terrible, algo parecido a la esperanza brilló en los ojos de los pueblerinos. Pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. Los apaches empezaron a cantar. Un canto bajo, rítmico, que parecía venir de las entrañas mismas de la tierra. Era un canto de muerte. Un canto que habían entonado durante generaciones antes de aniquilar a sus enemigos. El sonido era hipnótico y aterrador al mismo tiempo. Hacía que la piel se erizara, que el corazón latiera más rápido, que el instinto de supervivencia gritara: «¡Corre, huye, escóndete!». Soledad se acercó más a Villa, apretando a su bebé contra su pecho. «Ese canto», murmuró con voz temblorosa. «Mi abuela me contó sobre ese canto. Lo cantan cuando van a tomar prisioneros, cuando van a llevarse a las mujeres y a los niños». Villa sintió cómo la rabia crecía dentro de él. No iba a permitirlo. No iba a dejar que estos guerreros se llevaran a nadie. Pero ¿cómo detenerlos? Eran superados en número, en habilidad, en conocimiento del terreno. Los apaches eran fantasmas del desierto, y Villa era solo un hombre. «Escúchenme todos», gritó Villa a los habitantes del pueblo que se habían refugiado en la iglesia. «Sé que tienen miedo. Yo también tengo miedo. Pero si nos rendimos ahora, si dejamos que el terror nos paralice, entonces ya estamos muertos. Los apaches respetan la valentía, respetan a los guerreros. Así que esta noche todos nosotros vamos a convertirnos en guerreros». Un hombre joven, no mayor de 18 años, levantó la mano temblando. «Pero nosotros somos solo campesinos. No sabemos pelear como ellos». Villa se acercó y puso una mano en su hombro. «Los apaches también fueron campesinos alguna vez, pero aprendieron a pelear porque no tenían otra opción. Igual que nosotros ahora. O peleamos o morimos. Pero si vamos a morir, moriremos como hombres, no como cobardes». El canto apache se hizo más fuerte, más cercano. Villa sabía que estaban a punto de atacar. Tenía que actuar rápido. Todas las mujeres y niños al sótano de la iglesia. «Ahora», ordenó, «los hombres tomen todas las armas que puedan encontrar. Cuchillos, hachas, piedras, lo que sea. Vamos a defender cada casa, cada esquina. No les vamos a dar nada fácil». Pero entonces escucharon algo que heló la sangre en sus venas. El llanto de una niña venía de una de las casas del otro lado del pueblo. Una casa que todavía no había sido evacuada. «Mi hija», gritó un hombre, su rostro transformado por el pánico. Se quedó dormida. «Olvidé a mi hija». Empezó a correr hacia la casa, pero Villa lo detuvo. «Espera, si vas ahora, los apaches te verán. Tenemos que ser inteligentes. Es mi hija», gritó el hombre, forcejeando para liberarse. «No puedo dejarla morir». El llanto de la niña se hizo más fuerte, más desesperado. Villa supo que no tenían tiempo.
Los apaches ya debían haberla escuchado. Ya debían estar moviéndose hacia ella. «Yo iré», dijo Villa, sorprendiéndose a sí mismo con sus propias palabras. Soledad lo agarró del brazo. «No, es una trampa. Los apaches la están usando como cebo». Villa sabía que ella tenía razón. Era la táctica perfecta. Dejar que la niña llore, esperar a que alguien vaya por ella y entonces atacar. Pero no podía dejarla. No después de haber visto los ojos de ese padre. No después de haber sentido por primera vez en su vida que valía la pena luchar por algo más que por uno mismo. «Si no regreso en 5 minutos», le dijo Villa al viejo del rifle, «junten a todos y corran hacia las montañas. No miren atrás». Se movió en la oscuridad como había aprendido en sus años como bandido. Silencioso, invisible, cada sombra era su aliada, cada sonido del desierto, su guía. El llanto de la niña lo guiaba como un faro en medio de la tormenta. Llegó a la casa. La puerta estaba entreabierta. Demasiado conveniente. Villa sabía que era una trampa, pero no tenía opción. Empujó la puerta con el cañón de su pistola y entró. La niña estaba en una esquina, llorando. No tendría más de 4 años. Sus ojos grandes y asustados lo miraron con esperanza. «¿Papá?», preguntó con voz temblorosa. «No, pequeña, pero voy a llevarte con tu papá», susurró Villa, acercándose lentamente, y entonces lo sintió. La presencia. No estaba solo en esa habitación. Se volteó justo a tiempo para ver al apache saltar desde las vigas del techo, su cuchillo de obsidiana brillando en la oscuridad. Villa rodó hacia un lado. El cuchillo pasó tan cerca de su cara que sintió el aire cortarse. Disparó su pistola, pero el apache era rápido, increíblemente rápido. Esquivó el disparo y arremetió de nuevo. El combate fue brutal. Villa peleaba por su vida, pero el apache era un guerrero entrenado desde la infancia. Cada movimiento era preciso, mortal. El cuchillo de obsidiana cortó el brazo de Villa, la sangre empezó a correr. Villa sintió el dolor, pero lo ignoró. Tenía que proteger a la niña. Empujó una mesa entre él y el apache, ganando un segundo precioso. En ese segundo tomó a la niña y corrió hacia la puerta. Pero afuera lo esperaban 2 apaches más. Villa disparó 2 veces, uno cayó. El otro siguió avanzando con su lanza. Villa sabía que no tenía tiempo para recargar. Usó su pistola como un garrote, golpeando la lanza a un lado, y con su puño libre golpeó la cara del apache con todas sus fuerzas. El guerrero se tambaleó, pero no cayó. Estos hombres eran de hierro. El primer apache salió de la casa, su cuchillo todavía en mano. Villa estaba rodeado. La niña lloraba en sus brazos. Este era el fin, pero entonces escuchó disparos. Los hombres del pueblo habían dejado la iglesia y estaban disparando hacia los apaches. No eran buenos tiradores, pero era suficiente para distraerlos. Villa aprovechó la confusión y corrió hacia la iglesia con la niña. Las balas silbaban a su alrededor. Podía sentir la muerte respirando en su nuca, pero siguió corriendo. 50 metros, 40, 30. Las piernas le ardían, los pulmones le gritaban por aire. 20 metros, 10. Llegó a la iglesia y entregó a la niña a su padre, quien la abrazó llorando. Soledad vendó rápidamente la herida de su brazo con un trozo de tela. «Eres un idiota», le dijo, pero sus ojos brillaban con algo que no era enojo. «Era admiración, puede ser», respondió Villa, recargando su pistola. «Pero soy un idiota vivo». Los apaches se reagruparon una vez más. Villa contó. Quedaban unos 12 o 13, pero eran suficientes, y ahora estaban furiosos. Ya no era solo un asalto. Era personal. El líder apache se adelantó. Gritó algo en su lengua y luego, para sorpresa de todos, habló en español. Un español tosco pero comprensible. «Tú», señaló a Villa, «tú mataste a mi hermano. Tú pagarás. Todos pagarán». Villa dio un paso al frente, ignorando las protestas de Soledad. «Tu hermano intentó matar a una mujer inocente. Hice lo que tenía que hacer. Si quieres venganza, aquí estoy. Pero deja ir a estas personas. Esto es entre tú y yo». El líder apache rió. Una risa sin humor. «¿Crees que eres valiente?» Los blancos siempre creen que son valientes,
Pero la valentía no es suficiente. Mi pueblo ha peleado contra el hombre blanco durante 100 años. Hemos visto sus ciudades arder. Hemos bebido su sangre. ¿Qué eres tú contra eso? Villa escupió en el suelo. No soy un hombre blanco. Soy mexicano. Y soy de Chihuahua, donde el sol quema más fuerte y los hombres son más duros. Tu hermano aprendió eso esta noche. ¿Quieres aprender lo mismo? Por un momento solo hubo silencio. Los dos hombres se miraron fijamente midiéndose. Entonces el líder apache levantó su lanza y gritó una orden. Los apaches cargaron. Lo que siguió fue un infierno. Los apaches atacaron desde todos los ángulos. Algunos trepaban las paredes de adobe, otros disparaban flechas que silbaban en la oscuridad. Los hombres del pueblo disparaban desesperadamente, recargando con manos temblorosas. Las mujeres en el sótano rezaban. El bebé de Soledad lloraba. Villa estaba en todas partes, disparando, gritando órdenes, animando a los hombres a seguir peleando. Una flecha pasó tan cerca de su cabeza que sintió las plumas rozar su oído. Otra se clavó en el marco de madera de la puerta, vibrando con el impacto. Un apache logró entrar a la iglesia. Se lanzó sobre uno de los hombres del pueblo con un hacha de guerra. Villa disparó, pero su pistola solo hizo clic. Se había quedado sin balas. Sin pensarlo, se lanzó sobre el apache con sus propias manos. Rodaron por el suelo de la iglesia, golpeándose, mordiéndose, peleando como animales. Villa sentía las manos del apache apretando su garganta, cortándole el aire. Sus pulmones ardían, su visión empezaba a oscurecerse. Iba a morir. Entonces sintió algo frío en su mano. Un candelabro de metal que había caído del altar. Lo agarró y golpeó la cabeza del apache con todas las fuerzas que le quedaban. Una vez, 2 veces, 3 veces. El apache finalmente aflojó su agarre y cayó al suelo inconsciente. Villa se levantó, respirando con dificultad, su garganta ardiendo. Soledad le entregó más balas. «No te mueras todavía», le dijo con una sonrisa tensa. «Todavía no te he dicho mi apellido». Villa rió a pesar de todo. En medio de ese infierno, esta mujer podía hacer bromas. Había algo especial en ella. Recargó su pistola y volvió a disparar. Los apaches empezaban a retroceder. No porque estuvieran perdiendo, sino porque estaban evaluando. Habían subestimado a estos mexicanos, especialmente a ese hombre de los ojos de fuego que parecía imposible de matar. El líder apache gritó otra orden. Los apaches se detuvieron y se reagruparon fuera del alcance de las balas. Villa sabía que estaban planeando algo. Algo peor. No van a rendirse, dijo Soledad leyendo sus pensamientos. Van a esperar hasta el amanecer y entonces nos atacarán cuando estemos exhaustos. Villa miró hacia el horizonte. Todavía faltaban horas para el amanecer. Horas en las que tendrían que estar en alerta máxima, sin dormir, sin descansar. Los apaches sabían que el cansancio mataría antes que las flechas. Entonces Villa tuvo una idea. Era arriesgada, probablemente suicida, pero era la única oportunidad que tenían. «Voy a salir», anunció. Los hombres lo miraron como si se hubiera vuelto loco. Incluso Soledad sacudió la cabeza. «Eso es un suicidio. No voy a pelear», explicó Villa. «Voy a hablar». «¿Hablar?», preguntó el viejo. «¿Con esos salvajes?» «Te cortarán la cabeza antes de que puedas abrir la boca». Villa negó con la cabeza. «Los apaches tienen honor, tienen reglas. Si voy desarmado con las manos en alto me escucharán. Tengo que intentar negociar». Soledad lo agarró del brazo. «¿Y si no funciona? ¿Y si te matan?» Villa la miró a los ojos. «Entonces tú tomas el liderazgo. Juntas a todos y huyen hacia el norte. Hay un cañón a 3 kilómetros de aquí. Pueden esconderse allí hasta que llegue ayuda». «No», dijo Soledad, su voz quebrándose. «No puedes hacer esto». «Tengo que hacerlo», respondió Villa suavemente. «Es la única manera». Antes de que ella pudiera detenerlo, Villa abrió la puerta de la iglesia y salió con las manos en alto. Su corazón latía como un tambor de guerra. Cada paso hacia los apaches podría ser su último. Los guerreros levantaron sus arcos. Las flechas apuntaban directo a su corazón. El líder apache levantó una mano, deteniéndolos.
Se acercó a Villa, su rostro impasible. «Hablas de honor», dijo el líder. «Pero mataste a mi hermano». «Tu hermano iba a matar a una madre con su bebé», respondió Villa. «¿Dónde está el honor en eso?» El apache guardó silencio por un momento. Luego habló. «Mi hermano era joven, impulsivo, pero era mi sangre. La sangre pide sangre». Villa asintió. «Lo entiendo. Entonces toma mi sangre. Lucha conmigo, hombre contra hombre. Si ganas, te llevas mi vida. Pero si pierdes, dejas ir a este pueblo. Ninguno de ellos tiene la culpa de lo que yo hice». El líder apache estudió a Villa. Sus ojos negros parecían ver dentro de su alma. «¿Eres valiente o eres tonto? No estoy seguro de cuál». «Probablemente ambos», admitió Villa. Por primera vez el apache sonrió. Era una sonrisa pequeña, pero era una sonrisa. «Acepto tu reto. Pero no pelearemos esta noche. Pelearemos al amanecer, cuando los dioses puedan vernos. Si sobrevives hasta entonces». Villa sintió un alivio inmenso. Había ganado tiempo. Unas pocas horas más. No era mucho, pero era algo. «Tienes mi palabra», dijo el apache. «Hasta el amanecer hay paz. Después hay sangre». Villa regresó a la iglesia. Los habitantes del pueblo lo recibieron como a un héroe, pero él no se sentía como un héroe. Se sentía como un hombre que acababa de firmar su sentencia de muerte. Soledad lo esperaba en la entrada. Sin decir palabra, lo abrazó. Villa se sorprendió, pero no la apartó. Sintió el calor de su cuerpo, el latido de su corazón contra su pecho. En ese momento, en medio de toda esa muerte y destrucción, sintió algo que no había sentido en años. Sintió que valía la pena vivir. «No puedes pelear con él», susurró Soledad. «Es un guerrero apache. Te matará». «Probablemente», admitió Villa, «pero al menos ustedes estarán a salvo». Soledad se separó y lo miró a los ojos. «¿Por qué haces esto? Ni siquiera nos conoces. Podrías huir ahora y salvarte». Villa pensó en la pregunta. ¿Por qué lo hacía? Toda su vida había sido un egoísta, un ladrón, un hombre que solo pensaba en sobrevivir. Pero algo había cambiado esa noche. Quizás fue ver a esa mujer corriendo con su bebé. Quizás fue el llanto de la niña. Quizás fue la manera en que estos campesinos, gente común y corriente, se habían negado a rendirse a pesar del miedo. «Porque es lo correcto», respondió finalmente. «Y porque ya estoy cansado de correr». Las horas hasta el amanecer pasaron lentamente. Villa no pudo dormir. Se sentó en las escaleras de la iglesia, limpiando su pistola, aunque sabía que no podría usarla en el duelo. El líder apache había sido claro. Sería un combate cuerpo a cuerpo. Cuchillos y nada más. Soledad se sentó junto a él. Había dejado a su bebé con otra mujer y ahora solo estaba ella y Villa, en silencio, esperando el amanecer. «Mi esposo murió hace 2 años», dijo ella de repente. «Los federales lo mataron por robar un caballo para arar la tierra. Desde entonces he criado a mi hijo sola. Cada día es una lucha. Cada día me pregunto si valdrá la pena seguir adelante». Villa no supo qué decir, así que simplemente escuchó. «Pero esta noche», continuó Soledad, «esta noche vi a un hombre arriesgar su vida por extraños. Vi valentía de verdad, y me di cuenta de que sí vale la pena, que mientras haya hombres como tú, hay esperanza». Villa sintió un nudo en la garganta. «No soy un buen hombre, Soledad. He hecho cosas terribles. He robado, he matado. Todos hemos hecho cosas terribles para sobrevivir», respondió ella. «Pero lo que importa es qué hacemos cuando podemos elegir. Y tú elegiste protegernos». El cielo empezó a aclararse en el horizonte. El amanecer llegaba. Villa se levantó y revisó el cuchillo que le había dado el viejo. Era una hoja simple, forjada por algún herrero local, nada comparado con las armas de obsidiana de los apaches. Pero tendría que ser suficiente. Los apaches ya estaban formados afuera del pueblo. Habían dibujado un círculo en la tierra con cenizas. Ese sería el campo de batalla. El líder apache estaba en el centro, sin camisa, su cuerpo cubierto de cicatrices que contaban la historia de una vida de guerra.
En su mano derecha sostenía un cuchillo de obsidiana negra como la noche. Villa caminó hacia el círculo. Cada paso se sentía como caminar hacia su tumba. Pero no titubeó, no mostró miedo. Si iba a morir, moriría como un hombre. Se quitó la camisa. Su cuerpo también tenía cicatrices, aunque no tantas como las del apache. Entró al círculo. Los dos hombres se miraron. A su alrededor, apaches y mexicanos observaban en silencio. Este era un momento sagrado, un momento donde dos guerreros decidirían el destino de muchos. ¿Cómo te llamas?, preguntó el líder apache. Doroteo Arango, respondió Villa, pero algunos me llaman Pancho Villa. Yo soy Águila Nocturna, dijo el apache. He matado a 23 hombres en combate. ¿A cuántos has matado tú? No llevo la cuenta, respondió Villa. Águila Nocturna asintió con aprobación. Bien, los números no importan, solo importa este momento. Y entonces atacó, fue como pelear contra un rayo. Águila Nocturna era rápido, increíblemente rápido. Su cuchillo cortaba el aire con precisión mortal. Villa apenas podía defenderse. Bloqueó el primer ataque, pero el segundo le cortó el hombro. La sangre empezó a correr. Villa contraatacó, pero Águila Nocturna esquivó fácilmente y le dio una patada en el estómago que lo hizo retroceder. Villa sentía que estaba peleando contra algo más que un hombre. Estaba peleando contra años de entrenamiento, contra generaciones de conocimiento de guerra. Otro corte, este en el costado. Villa sentía como su fuerza se escapaba con cada gota de sangre. Tenía que cambiar de táctica. No podía ganar con velocidad o técnica. Tenía que usar otra cosa. Fintó hacia la izquierda. Águila Nocturna mordió el engaño. Villa se lanzó hacia adelante, no con el cuchillo, sino con todo su cuerpo. Ambos hombres cayeron al suelo, rodando en la tierra, golpeándose, cortándose. Era una pelea brutal, primitiva. No había elegancia, no había técnica. Solo dos hombres luchando por sobrevivir. Villa sentía el aliento caliente de Águila Nocturna en su cara. Sentía sus músculos de acero intentando dominarlo. Pero Villa había crecido peleando. Había crecido sobreviviendo en las calles, en las montañas, contra hombres más grandes y más fuertes. Sabía cómo pelear sucio, sabía cómo sobrevivir. Le dio un cabezazo a Águila Nocturna, sintió cómo la nariz del apache crujía. El guerrero se tambaleó, pero no soltó su cuchillo. Villa aprovechó ese segundo de confusión para patear su mano. El cuchillo de obsidiana salió volando. Ahora estaban iguales. Ambos sin armas, ambos sangrando, ambos exhaustos, se pusieron de pie y se miraron con respeto. Águila Nocturna se limpió la sangre de su nariz rota. «Peleas bien, Pancho Villa. Tú también, Águila Nocturna». Cargaron el uno contra el otro una última vez. Los puños volaban. Villa sentía cómo sus nudillos se partían con cada golpe. Sentía cómo sus costillas crujían, pero no se detenía, no podía detenerse. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Villa conectó un uppercut al mentón de Águila Nocturna. El apache cayó de espaldas, fuera del círculo de cenizas. Había ganado. Villa apenas podía creerlo. Había ganado. Cayó de rodillas, respirando pesadamente, su cuerpo gritando de dolor. Los habitantes del pueblo estallaron en vítores. Soledad corrió hacia él, lágrimas corriendo por su rostro. Pero entonces Águila Nocturna se levantó. Villa se tensó, esperando otro ataque. Pero el apache no atacó. En cambio, se acercó lentamente y extendió su mano. «Has ganado, Pancho Villa», dijo. «Eres un verdadero guerrero. Mi pueblo respeta eso. Nos iremos y dejaremos este lugar en paz». Villa tomó su mano y se levantó. «Tu hermano era valiente también. Peleó hasta el final». Águila Nocturna asintió. «Eso es todo lo que un guerrero puede pedir». Los apaches recogieron sus armas y montaron sus caballos. Pero antes de irse, Águila Nocturna se volvió una última vez hacia Villa. «Escucha mis palabras, Pancho Villa. He visto muchos hombres en mi vida. He visto cobardes y he visto guerreros. Pero en ti veo algo más. Veo a un líder. Veo a alguien por quien los hombres estarían dispuestos a morir. No desperdicies ese don. México te necesitará.
Y con esas palabras proféticas, los apaches desaparecieron en el desierto como fantasmas que se disuelven con la luz del amanecer. Villa colapsó en los brazos de Soledad. El dolor de sus heridas finalmente lo alcanzó. Todo su cuerpo era una agonía, pero estaba vivo, y la gente del pueblo estaba a salvo. Lo llevaron a la iglesia donde las mujeres limpiaron y vendaron sus heridas. Villa entraba y salía de la conciencia, las voces a su alrededor sonaban distantes, como si vinieran de muy lejos. En sus sueños febriles veía a Águila Nocturna, veía sus palabras flotando en el aire. México te necesitará. Pasaron 3 días antes de que Villa pudiera levantarse. 3 días en los que Soledad no se apartó de su lado, curando sus heridas, dándole agua, asegurándose de que no muriera de infección. Cuando finalmente abrió los ojos completamente consciente, lo primero que vio fue su rostro. «Bienvenido de vuelta», dijo ella con una sonrisa cansada. «Pensamos que te habíamos perdido». Villa intentó hablar, pero su garganta estaba seca como el desierto. Soledad le acercó un vaso de agua. Bebió con ansia, sintiendo cómo el líquido fresco bajaba por su garganta lastimada. «¿Cuánto tiempo?», logró preguntar con voz ronca. 3 días. Tuviste fiebre, delirabas, gritabas nombres que no conocíamos. Villa cerró los ojos avergonzado. No quería saber qué había dicho en su delirio. ¿Qué secretos oscuros de su pasado había revelado? «El pueblo quiere agradecerte», continuó Soledad. «Prepararon una fiesta. Nada grande. Somos gente pobre. Pero quieren celebrar que estamos vivos. Que gracias a ti, nuestros hijos siguen con nosotros». Villa negó con la cabeza. «No soy un héroe. Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho». Soledad rió suavemente. «No, Pancho Villa, no cualquiera hubiera hecho eso. La mayoría de los hombres hubieran huido. Pero tú te quedaste. Te arriesgaste por personas que ni siquiera conocías. Eso te hace especial». En los días siguientes, Villa recuperó sus fuerzas. El pueblo lo trataba como a un rey. Los niños querían escuchar la historia del duelo una y otra vez. Los hombres querían aprender a pelear como él. Las mujeres le preparaban las mejores comidas que podían ofrecer, pero Villa sabía que no podía quedarse. Era un hombre buscado. Tarde o temprano, los federales vendrían a este pueblo buscándolo. Y cuando eso pasara, pondría en peligro a toda esta gente que lo había acogido. Una noche, mientras estaba sentado afuera de la iglesia, mirando las estrellas, Soledad se sentó junto a él. Su bebé dormía en sus brazos, envuelto en un rebozo. «¿Te vas a ir, verdad?», preguntó ella sin mirarlo. Villa asintió. «Tengo que hacerlo. Si me quedo, traigo problemas. Los federales me buscan. El gobierno me busca. No puedo poner en riesgo a tu pueblo». «¿Y si te dijera que nos importa?», preguntó Soledad, finalmente volteando a mirarlo. «¿Qué nos importa más tenerte aquí que estar seguros?». Villa sintió algo en su pecho, algo cálido y doloroso al mismo tiempo. «No puedes decir eso. Tienes un hijo. Tienes que pensar en él». «Pienso en él todo el tiempo», respondió Soledad. «Y pienso que quiero que crezca en un México donde hombres como tú no tengan que vivir huyendo. Donde un hombre pueda defender a una mujer sin convertirse en un criminal. Donde la justicia sea para todos, no solo para los ricos». Villa guardó silencio. Las palabras de Soledad resonaban con algo profundo dentro de él. Durante años había vivido como un bandido, robando para sobrevivir, matando cuando era necesario. Pero nunca había pensado en el porqué. Nunca había cuestionado el sistema que lo había empujado a esa vida. «Águila Nocturna me dijo algo antes de irse», dijo Villa lentamente. «Dijo que México me necesitaría. No entendía qué quería decir, pero ahora creo que empiezo a entender». Soledad puso su mano sobre la de él. «México está enfermo, Pancho. La gente sufre mientras los ricos se hacen más ricos. Los campesinos trabajan hasta morir en tierras que nunca serán suyas. Los niños crecen sin esperanza. Necesitamos hombres valientes que se levanten y digan basta». «Hablas de revolución», dijo Villa. «Hablo de justicia», corrigió Soledad.
Y sí, si la justicia requiere revolución, entonces que así sea. Villa miró a esta mujer con nuevos ojos. No era solo una campesina asustada, era una mujer con fuego en el corazón. Una mujer que entendía que a veces, para que las cosas cambien, alguien tiene que dar el primer paso. Si hago esto, dijo Villa lentamente, si me convierto en lo que tú estás sugiriendo, muchos morirán. Habrá sangre. Ya hay sangre, respondió Soledad. Ya hay dolor. La diferencia es que ahora solo sufren los pobres. Lo que tú puedes hacer es darles una oportunidad de pelear, de morir por algo que vale la pena, en lugar de morir por nada. Esa noche Villa tomó una decisión que cambiaría su vida y la historia de México para siempre. No sería solo un bandido, sería un revolucionario. Pelearía no solo por sobrevivir, sino por cambiar el mundo. Cuando amaneció, Villa reunió a los hombres del pueblo. Les habló con una pasión que no sabía que tenía. Les contó sobre la injusticia, sobre cómo los ricos los explotaban, sobre cómo el gobierno los trataba como esclavos. Y les preguntó, ¿están dispuestos a pelear? Para su sorpresa, todos dijeron que sí. Incluso el viejo del rifle, quien había dudado de él al principio, levantó su mano. He vivido 70 años en este mundo, dijo el anciano. He visto a mis hijos trabajar hasta quebrarse para que un hacendado pueda comprar otro caballo fino. He visto a mis nietos pasar hambre mientras los almacenes del patrón están llenos. Si hay una oportunidad de cambiar eso antes de que yo muera, entonces cuenten conmigo. Uno por uno, los hombres se comprometieron. Formarían un grupo. Pequeño al principio, solo 12 hombres, pero era un comienzo. Villa los entrenaría. Les enseñaría a pelear, a pensar como guerreros, a trabajar juntos, y las mujeres no se quedaron atrás. Soledad organizó a las mujeres del pueblo para que aprendieran a cargar armas, a curar heridas, a mandar mensajes secretos. Si los hombres van a pelear, dijo ella, nosotras pelearemos a su lado. Esta no es solo la revolución de los hombres, es la revolución de todos. Durante las siguientes semanas, Namiquipa se transformó. Ya no era solo un pueblo de campesinos asustados, era un centro de resistencia. Villa entrenaba a los hombres todos los días. Les enseñaba tácticas que había aprendido como bandido, cómo moverse en silencio, cómo tender emboscadas, cómo desaparecer en las montañas. Pero también les enseñaba algo más importante, les enseñaba a creer en sí mismos. Les decía que no eran inferiores a los soldados del gobierno, que no eran menos que los hacendados, que eran hombres libres y que merecían ser tratados con dignidad, y poco a poco empezaron a creer. La noticia de lo que había pasado en Namiquipa se extendió por las montañas de Chihuahua como fuego en pasto seco. Otros pueblos escucharon la historia del hombre que había derrotado a los apaches y que ahora desafiaba al gobierno. Hombres empezaron a llegar queriendo unirse. Algunos venían de pueblos vecinos, otros de ranchos lejanos. Todos tenían la misma historia. Habían sido oprimidos, humillados, robados. Y ahora querían pelear. En 2 meses, el grupo de 12 hombres se había convertido en 50. En 4 meses eran 100. Villa ya no era solo un bandido, era un líder, y su nombre empezaba a ser conocido en todo Chihuahua, pero con la fama vinieron los problemas. El gobierno de Porfirio Díaz no podía ignorar esta amenaza. Enviaron tropas federales a buscar a Villa y sus hombres. Enviaron espías a infiltrarse en los pueblos. Ofrecieron recompensas por información. Una noche, mientras Villa estaba planeando el siguiente movimiento con sus lugartenientes, un niño llegó corriendo al campamento. «¡Los federales!», gritó. «¡Vienen hacia Namiquipa! Son más de 200». Villa sintió cómo su sangre se congelaba. Namiquipa, Soledad, su hijo, todos los que había aprendido a querer. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Villa, manteniéndose calmado a pesar del pánico que sentía por dentro. «Llegarán antes del amanecer», respondió el niño, jadeando por la carrera. Villa miró a sus hombres. 100 hombres contra 200 federales bien entrenados y bien armados. Las probabilidades no estaban a su favor, pero no tenía opción.
No podía dejar que masacraran a los inocentes de Namiquipa. «Prepárense», ordenó. «Vamos a darles una bienvenida que nunca olvidarán». Sus hombres se movieron con eficiencia. Ya no eran los campesinos torpes de hace meses. Eran guerreros. Villa había sembrado esa semilla en ellos y ahora estaba dando frutos. Llegaron a Namiquipa 2 horas antes que los federales. Villa evacuó a las mujeres y niños a las cuevas de las montañas. Soledad se negó a irse al principio. «Mi lugar es aquí, peleando contigo», insistió. «Tu lugar es protegiendo a tu hijo», respondió Villa con firmeza pero con cariño. «Si algo me pasa, él te va a necesitar. Y yo necesito saber que estás a salvo para poder pelear sin distracciones». Soledad lo miró con lágrimas en los ojos. Luego lo besó. Fue un beso desesperado, lleno de miedo y esperanza al mismo tiempo. «Regresa a mí», susurró contra sus labios. «Lo prometo», dijo Villa, aunque ambos sabían que era una promesa que tal vez no podría cumplir. Cuando las mujeres y niños estuvieron a salvo, Villa posicionó a sus hombres. Conocía cada rincón de Namiquipa, cada callejón, cada techo, cada ventana. Usaría eso a su favor. Los federales llegaron con la primera luz del amanecer. Marchaban en formación perfecta, sus uniformes impecables, sus rifles brillando bajo el sol naciente. Al frente iba un capitán montado en un caballo blanco, su espada desenvainada. «Entréguense», gritó el capitán. «Están rodeados». «No tienen escapatoria». Villa salió de su escondite. Estaba parado en el techo de la iglesia, visible para todos. «Si quieren pelea, aquí la tienen», gritó de vuelta. «Pero no será tan fácil como creen». El capitán rió. «Eres Pancho Villa, ¿verdad? El bandido que se cree revolucionario. Te voy a colgar de esa iglesia antes de que termine el día». «Muchos han dicho lo mismo», respondió Villa. «Todos están muertos». El capitán hizo una señal. Los federales abrieron fuego. Las balas silbaban por todas partes, astillando el adobe, rompiendo ventanas. Pero Villa y sus hombres ya no estaban donde los federales esperaban. Se habían movido, usando los túneles y pasadizos secretos que habían preparado durante semanas. De repente, desde las ventanas, desde los techos, desde callejones ocultos, los hombres de Villa empezaron a disparar. Los federales, expuestos en la calle principal, cayeron por docenas. Su formación perfecta se rompió. El pánico empezó a instalarse. El capitán intentó reagrupar a sus hombres, pero Villa había planeado esto perfectamente. Había convertido a Namiquipa en una trampa mortal. Cada esquina escondía una amenaza. Cada puerta podía explotar en fuego de rifle. La batalla duró horas. Los federales tenían números y mejor equipo, pero los hombres de Villa tenían algo más poderoso. Tenían motivación. Estaban peleando por sus hogares, por sus familias, por su libertad, y eso los hacía feroces. Villa estaba en todas partes, disparando, gritando órdenes, animando a sus hombres. Una bala pasó tan cerca de su cabeza que sintió el calor. Otra le arrancó un pedazo de su sombrero, pero siguió peleando. Finalmente, cuando el sol estaba en su punto más alto, el capitán federal ondeó una bandera blanca. Habían tenido suficiente. De los 200 soldados que habían llegado, menos de 100 quedaban en pie. Los demás estaban muertos, heridos o habían huido. Villa bajó de su posición y caminó hacia el capitán. El oficial estaba sangrando de una herida en el brazo. Su uniforme ya no estaba tan impecable. «Te subestimé», admitió el capitán con amargura. «No volveré a cometer ese error. No habrá una próxima vez para ti», dijo Villa. «Lleva este mensaje a tu general. Pancho Villa ya no es un bandido. Es un revolucionario. Y no vamos a parar hasta que México sea libre». Dejó ir al capitán y a los soldados sobrevivientes. Muchos de sus hombres protestaron. Querían matarlos a todos. Pero Villa se negó. «No somos asesinos», explicó. «Peleamos por la justicia, no por venganza. Dejarlos ir envía un mensaje más poderoso que matarlos. El mensaje de que somos diferentes del gobierno, de que nosotros tenemos honor.
Esa victoria en Namiquipa fue un punto de inflexión. La noticia se extendió por todo México. El gobierno de Díaz había sido humillado por un grupo de campesinos liderados por un ex bandido. Era imposible ignorar a Villa ahora. Más hombres vinieron a unirse. No solo campesinos, sino también mineros, vaqueros, incluso algunos soldados desertores del ejército federal. En 6 meses, Villa tenía un ejército de más de 500 hombres. En un año eran 2000. La Revolución Mexicana estaba comenzando, aunque la mayoría de la gente aún no lo sabía. Y en el corazón de esa revolución estaba Pancho Villa, el hombre que había aprendido el valor del sacrificio una noche en Namiquipa, cuando enfrentó a los apaches. Los años siguientes fueron brutales, batallas tras batallas, victorias y derrotas. Villa se convirtió en una leyenda viviente. El gobierno puso precio a su cabeza, 10,000 pesos, una fortuna. Pero nadie lo traicionó. La gente lo amaba porque él los amaba, porque peleaba por ellos, y a través de todo, Soledad estuvo a su lado. No solo como su mujer, sino como su consejera, su mano derecha. Ella organizaba los campamentos, cuidaba a los heridos, mantenía la moral alta. Era tan importante para la revolución como Villa mismo, aunque los libros de historia raramente mencionarían su nombre. Una noche, años después de aquella primera batalla en Namiquipa, Villa y Soledad estaban sentados alrededor de una fogata en las montañas. Su ejército descansaba alrededor de ellos. Miles de hombres y mujeres que habían dado todo por la causa. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Soledad mirando las estrellas. ¿De qué?, preguntó Villa. De haberse quedado aquella noche, de no haber huido cuando podías. Tu vida habría sido más fácil. Villa pensó en la pregunta. Pensó en todas las batallas, todas las heridas, todos los amigos que había perdido. Pensó en las noches sin dormir, en el peso constante de la responsabilidad de miles de vidas. No, respondió finalmente. No me arrepiento de nada. Esa noche en Namiquipa, cuando me enfrenté a Águila Nocturna, cuando decidí quedarme y pelear, fue cuando realmente nací. Antes de eso solo estaba sobreviviendo. Ahora estoy viviendo. Ahora mi vida tiene propósito. Soledad sonrió y recostó su cabeza en su hombro. Águila Nocturna tenía razón. México te necesitaba. México nos necesitaba a todos, corrigió Villa. Yo solo soy un hombre, pero juntos, todos nosotros, somos imparables. En la distancia un coyote aulló a la luna. Era un sonido salvaje, libre, como el espíritu de la revolución, como el espíritu de todos aquellos que se negaron a vivir de rodillas. Y mientras Villa miraba a su ejército dormido, mientras sentía el calor de Soledad a su lado, supo que todo había valido la pena. Cada herida, cada sacrificio, cada momento de miedo, porque habían comenzado algo que no podía ser detenido. La revolución había comenzado con un grito en la noche, con una mujer corriendo con su bebé, con un bandido que decidió que ya era hora de dejar de correr. Y ahora, años después, ese fuego se había extendido por todo México. El gobierno de Díaz caería. Los hacendados perderían su poder. La tierra sería devuelta al pueblo. No pasaría en un día ni en un año. Tomaría sangre, sudor y lágrimas. Pero pasaría, porque una vez que el pueblo despierta, una vez que entiende su propio poder, nada puede detenerlo. Villa cerró los ojos, sintiendo el viento fresco de la montaña en su rostro. En su mente, vio de nuevo a Águila Nocturna, el guerrero apache que le había mostrado lo que significaba ser un verdadero líder. Vio a la niña que había rescatado, quien ahora era una joven mujer que peleaba en su ejército. Vio a todos los hombres y mujeres que habían dado sus vidas por la causa. No los defraudaré, susurró al viento. Lo prometo. Y mientras las estrellas brillaban sobre el desierto de Chihuahua, mientras el fuego de la revolución ardía en los corazones de miles, Pancho Villa supo que su historia apenas comenzaba. Que los libros de historia hablarían de él durante generaciones, que niños aún no nacidos aprenderían su nombre en la escuela, pero lo más importante, supo que había hecho lo correcto, que cuando tuvo la oportunidad de elegir entre salvar su propia vida o luchar por otros,
había elegido correctamente. Y esa elección, esa simple decisión tomada en una noche de terror en Namiquipa, había cambiado el curso de la historia. El amanecer llegaría pronto. Con él vendrían nuevos desafíos, nuevas batallas, pero Villa estaba listo. Porque ya no era solo Doroteo Arango, el bandido asustado que huía de la justicia. Era Pancho Villa, el revolucionario, el hombre que había enfrentado a los apaches y había vivido para contarlo. El hombre que había decidido que México merecía algo mejor. Y nada, ni todos los ejércitos del mundo, podrían detenerlo ahora. Fin, pero recuerda, esta es solo una de las muchas historias increíbles de Pancho Villa. Un hombre cuya vida fue tan extraordinaria que parece ficción. Si te quedaste con ganas de más, si sentiste la adrenalina corriendo por tus venas, si tus manos sudaron con la tensión de la batalla, entonces quédate en este canal, porque tenemos muchas más historias que contar. Historias de valentía, de sacrificio de hombres y mujeres que cambiaron México para siempre. Historias que te harán sentir orgullo de ser mexicano. Historias que te quitarán el sueño. Dale like a este video si te gustó. Suscríbete para no perderte las próximas aventuras. Y compártelo con alguien que necesite escuchar una historia de verdadera valentía, porque estas historias no deben olvidarse. Son parte de quienes somos. Son parte de nuestra sangre, de nuestra tierra, de nuestro espíritu indomable. Nos vemos en el próximo video, donde descubriremos más secretos y leyendas de nuestro México querido. Hasta entonces, mantén vivo el fuego de la revolución en tu corazón.